Bueno, en esta clase vamos a tratar el tema del constitucionalismo y su surgimiento y evolución eh, eh, internacionalmente. El constitucionalismo fue un proceso político-jurídico que tuvo por objeto establecer en cada estado un documento legal llamado Constitución, con supremacía sobre el resto de las normas. A partir de ese proceso nace la idea de que cada estado tiene que tener una constitución y que esa constitución va a ser la norma suprema. Este movimiento constitucionalista surge a partir del siglo XVIII y se lo conoce como constitucionalismo clásico o liberal, y tuvo como objetivo principal limitar el poder del Estado. El constitucionalismo clásico surge a finales del siglo XVIII con la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Hasta ese momento, el sistema típico de gobierno en la mayoría de los estados era el absolutismo monárquico, sistema bajo el cual el poder del monarca prácticamente era ilimitado y las personas eran víctimas constantes de un ejercicio abusivo del poder por parte del Estado. Esto llevó a que ellas necesitaran urgentemente que sus derechos fueran reconocidos de alguna manera para poder evitar que el Estado continuara abusando de su poder. Es decir, que los cambios históricos por los que se empezaron a reconocer esos derechos del hombre y se limitó el abuso de poder del Estado fueron la Revolución Norteamericana, que estableció una serie de principios sobre la organización del Estado en la Declaración de Virginia de 1776 y en la Constitución de Estados Unidos de Filadelfia de 1787, y por otro lado la Revolución Francesa, que produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y cristalizó esos principios en la Constitución Francesa de 1791. La consagración del constitucionalismo clásico empezó a verse manifestada a través de la redacción de una gran cantidad de cartas y de constituciones de las colonias inglesas, aunque en verdad esto se hizo sin mayores construcciones teóricas o filosóficas y especialmente respetando o tomando como base las tradiciones y el espíritu práctico de los anglosajones. Sin desconocer, por supuesto, los aportes de autores como Hamilton, Madison o Jefferson. Pero en cambio en Francia, digamos que el enfoque fue diferente, porque los teóricos de la Revolución Francesa buscaron en este movimiento una especie de fundamento racional y lo vincularon especialmente como una derivación de la obra de Juan Jacobo Rousseau, que fue El contrato social. La Constitución de Estados Unidos fue la primera en establecer la división de poderes, distinguiendo que era conveniente la organización de un poder ejecutivo, de un poder legislativo y de un poder judicial, que no se invadieran, digamos, en cuanto a sus esferas y competencias cada uno de ellos, y de esa manera era una forma de garantizar evitar la concentración de poder en la figura de una sola persona, como había sido anteriormente el sistema monárquico, y también evitar el abuso de poder. A partir de ese constitucionalismo clásico, entonces van a imagen y semejanza, muchos estados también van a empezar a crear su propia constitución de manera escrita. Los estados tuvieron que ajustar entonces su conducta al texto de la Constitución, a lo que estaba establecido y consagrado en la Constitución. Esta pasaba a tener la categoría de ley suprema y nadie podía violarla. Allí quedaron reconocidos un conjunto de derechos civiles y políticos que se conocieron como derechos individuales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad humana, a la salud, a trabajar y a la propiedad.
Pero se le imponía en este esquema al Estado esa cuestión de abstenerse de violar esos derechos. Por eso a esa forma de Estado se la conoció como Estado abstencionista. Pero además, otra de las obligaciones que tenía el Estado que pesaban sobre él era la de vigilar que los individuos no violaran sus derechos entre sí. Por eso también se lo conoció a este esquema como Estado gendarme. Así quedó configurado un modelo de Estado que reconoce y respeta formalmente los derechos individuales del hombre, pero que no colabora, no ayuda a los individuos a llevarlos a cabo. Esto lo podemos ejemplificar en el hecho de que el Estado le reconoce al hombre el derecho de trabajar, por ejemplo, pero no le da trabajo ni le otorga las posibilidades como para que lo consiga. Ese rol pasivo del Estado empezó a tener modificaciones hacia fines del siglo XIX, donde va a surgir una nueva etapa del constitucionalismo que se va a conocer como constitucionalismo social. Porque a partir de ese momento se van a producir en el mundo grandes crisis sociales y económicas que van a hacer necesario que el Estado intervenga en la vida social de las personas, porque se había generado una gran desigualdad económica y la acumulación de riqueza en manos de algunos sectores que llevaron a que justamente esos sectores gozaran de una serie de beneficios y que, digamos, aquellos que eran los destinatarios de los derechos civiles y políticos reconocidos durante el constitucionalismo clásico se vieran postergados o a veces también en situaciones de abandono. Por ejemplo, si todas las personas tenían reconocido el derecho a la salud, era un hecho que eso estaba consagrado en la Constitución, pero sin embargo, los sectores más pobres no tenían la posibilidad realmente de acceder a un sistema de salud o a la garantía de ese derecho a la salud, porque no contaban con el dinero suficiente para ello. Y además se fueron perfilando dos clases sociales bien diferenciadas. Por un lado, la de la figura del empresario o de la empresa, que eran los dueños de los medios de producción, y por otro lado, el trabajador o el empleado. La relación entre ambas clases sociales terminó siendo abusiva, desproporcionada, y eso se hizo más manifiesto en los países que estaban más industrializados. Por ejemplo, en algunos países era común hacer trabajar a menores de 4 y 5 años o hacer trabajar durante largas jornadas a adolescentes y mujeres pagándoles muy poco salario. Esta situación de desigualdad es la que va a llevar a que algunos países empezaran a crear normas que estuvieran destinadas a proteger a la parte más débil, al sector más débil que era el del trabajador. Los derechos entonces proclamados en este tipo de normas y otros derechos que también eran tendientes a lograr el bien común y un orden económico social más justo se llamaron o se conocieron como derechos sociales. Y cambió la perspectiva de analizar al hombre, porque ya no se veía al hombre como un individuo aislado, sino que los legisladores van a comenzar a ocuparse de regular la existencia de diferentes grupos dentro de la sociedad, como el de los gremios, las asociaciones y la familia. Las primeras constituciones que consideraron estos derechos sociales en su texto fueron la Constitución de Querétaro en México de 1917 y la de Weimar en Alemania en 1919. Este movimiento ideológico tendiente a lograr una mayor igualdad entre las personas se conoció como constitucionalismo social. Y a partir de él va a surgir un nuevo tipo de Estado, que es el modelo de Estado benefactor, en el cual el Estado va a abandonar su rol de simple espectador de la vida económica y social de las personas y va a pasar a tomar una intervención muy activa. Su objetivo entonces va a ser fomentar la igualdad de oportunidades y lograr un equilibrio económico y justo
en el que no existieran más abusos. Y así entonces las necesidades mínimas de las personas, como la salud, la vivienda y la educación, pasaron a ser la nueva preocupación del Estado, que trató de resolverlas a través de la creación de nuevas leyes y una mayor intervención en la vida de las personas. ¿Cómo lo logró? Dictando leyes de protección al trabajador, creando planes de vivienda, promoviendo la educación gratuita. Con esto tenemos un panorama entonces de cómo empezó el surgimiento del constitucionalismo.